Él mintió para proteger lo que más temía perder. Ella creyó en la verdad que él solo fingía vivir. Un experimento se convirtió en sentimiento, y cuando la farsa se cayó, una decisión de ella lo cambió todo. Antes de descubrir lo que ella hizo que dejó a un millonario en shock, no olvides suscribirte al canal y compartir esta historia de amor. El reflejo en el espejo parecía pertenecer a otra persona. Ernesto Alejandro Montero ajustó sus gafas de armazón grueso y pasó la mano por su cabello, intencionalmente despeinado. La ropa sencilla, jeans deslavados y una camisa básica, completaban la imagen de un hombre común, muy distante de la imagen que solía aparecer en revistas de negocios. Mientras se acomodaba en la silla de ruedas, ensayó mentalmente la historia que contaría. No era la primera vez que hacía esto. De hecho, este sería el quinto encuentro organizado a través de la aplicación de citas, donde su perfil mostraba solo a un hombre de 38 años, empleado administrativo, con discapacidad física tras un accidente. Ninguna mención al Grupo Montero, al patrimonio multimillonario o a las decenas de empresas que dirigía. «Señor, está todo listo», informó Roberto, su chofer y guardaespaldas personal desde hace más de una década. «El coche está esperando. ¿Está seguro de que no quiere que me quede cerca esta vez?» Ernesto negó con un movimiento de cabeza. «Como las otras veces, iré solo. Volveré en algunas horas». El trayecto hasta el café en el centro de la ciudad transcurrió en silencio. Ernesto observaba por la ventana la ciudad que, en parte, había ayudado a construir a través de sus inversiones. Edificios corporativos, hospitales, escuelas. Algunas de estas construcciones llevaban el nombre de la familia Montero. Otras permanecían discretamente bajo su control, sin ostentar la marca. «Déjame una cuadra antes», instruyó al chofer. «Volveré al mismo lugar en 2 horas». Tomando control de la silla de ruedas, Ernesto se dirigió hasta la cafetería indicada en la aplicación. El lugar era sencillo, acogedor, con mesas de madera y plantas colgantes del techo. Nada parecido a los restaurantes con estrellas que frecuentaba en cenas de negocios, y era exactamente eso lo que le agradaba. Al entrar, sus ojos recorrieron el ambiente en busca de una mujer de 34 años, cabello castaño, según la descripción. Su mirada se detuvo en una mesa al fondo, donde ella estaba sentada, hojeando un libro. A diferencia de las otras mujeres con las que se había encontrado, esta no consultaba obsesivamente el celular, ni miraba hacia la puerta a cada instante. Ernesto respiró profundo y se acercó, maniobrando la silla con precisión entre las mesas. «¿Valeria?», preguntó al llegar cerca. Ella levantó los ojos del libro y sonrió. Una sonrisa genuina, sin el shock o la incomodidad mal disimulada que él ya estaba acostumbrado a ver. «¿Ernesto? Encantada de conocerte». Extendió la mano en un saludo simple, sin vacilaciones. «¿Encontraste el lugar fácilmente?» «Sí, sin problemas. En realidad conozco bastante bien esta zona de la ciudad». Posicionó la silla del otro lado de la mesa. «Me encantó tu sugerencia de encontrarnos aquí. Trabajo en una escuela no muy lejos y suelo venir a corregir exámenes en este café. El té de menta que sirven es maravilloso». Algo en la manera descomplicada de ella lo desconcertó. No había preguntas sobre su condición física, ni ese tono condescendiente que tanto detestaba. Simplemente conversaba con él como si fueran 2 personas conociéndose, lo que en teoría era exactamente lo que debería suceder. «Mencionaste que eres profesora, ¿verdad?», le preguntó intentando seguir el guión que había preparado. «Sí, doy clases de literatura en primaria en una escuela pública. No es el trabajo mejor pagado del mundo, pero cada vez que veo a un alumno descubriendo el placer de la lectura». Hizo una pausa, sus ojos brillando genuinamente. No lo cambiaría por nada. Valeria hablaba con pasión sobre su trabajo. Le contó sobre proyectos de fomento a la lectura que desarrollaba con pocos recursos, sobre alumnos problemáticos que había conquistado a través de los libros, sobre las dificultades del sistema público de educación. En ningún momento preguntó sobre su profesión, o cuánto ganaba, o detalles sobre el accidente que lo había dejado en una silla de ruedas. Cuando la mesera se acercó, Valeria pidió su té de menta habitual, mientras Ernesto
Optó por un café expreso. ¿Y ese libro? Él preguntó señalando el volumen que ella había colocado sobre la mesa. Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Lo estoy releyendo por tercera vez. Ella rió, un sonido ligero, genuino. Hay libros que uno nunca termina de leer, ¿no es así? Con cada lectura descubrimos algo nuevo. Ernesto sonrió, sorprendido por estar realmente interesado en la conversación. Para ser sincero, nunca lo he leído. Soy más de biografías y libros de historia. ¡Qué pena! Márquez tiene esa habilidad increíble de transformar lo cotidiano en algo mágico. Hizo una pausa y añadió, pero las historias reales también tienen su encanto. ¿Cuál fue la última biografía que leíste? Él vaciló. Había terminado. Recientemente la biografía de un magnate de la tecnología, pero eso no combinaba con el personaje que estaba interpretando. Winston Churchill, improvisó, recordando un libro que había leído años atrás. La conversación fluyó naturalmente hacia literatura, historia, películas. Valeria no tenía pretensiones de impresionarlo. Hablaba con simplicidad e inteligencia sobre diversos temas, escuchando con atención genuina cuando él se expresaba. Ernesto notó que poco a poco su postura defensiva iba diluyéndose. ¿Y tu familia?, preguntó él, siguiendo el guión mental que había preparado para todos los encuentros anteriores. La sonrisa de Valeria disminuyó un poco. Somos solo mi madre y yo ahora. Mi padre nos dejó cuando yo tenía 12 años. Simplemente salió a comprar cigarrillos y nunca más volvió. Hizo una pausa, bebiendo un sorbo de su té. Mi madre trabajó en 2 empleos para criarme y pagar mis estudios. Hoy ella tiene Alzheimer en etapa inicial. Vivo con ella y la cuido. No había autocompasión en su voz, solo una aceptación serena de las circunstancias. Ernesto sintió una punzada de culpa por la farsa que estaba representando. Debe ser difícil, comentó genuinamente conmovido. Hay días que son más complicados que otros. Ella siempre fue mi puerto seguro, ¿sabes? Ahora es mi turno de ser el suyo. Valeria apartó un mechón de cabello de su rostro. ¿Y tú? ¿Tienes familia en la ciudad? La pregunta lo tomó desprevenido. En los otros encuentros, las mujeres estaban tan ocupadas hablando sobre sí mismas o fingiendo interés por su supuesta discapacidad que raramente hacían preguntas personales genuinas. Mis padres fallecieron hace algunos años. Tengo una hermana, pero vive en el extranjero, respondió manteniéndose lo más cercano posible a la verdad. Su hermana, Daniela, realmente vivía en Londres, administrando la filial europea de los negocios familiares. Lamento lo de tus padres, dijo Valeria, con sinceridad en los ojos. Debe ser solitario a veces. La observación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Era exactamente así como se sentía. Profundamente solitario, incluso rodeado de personas todo el tiempo. Asistentes, empresarios, aduladores, pretendientes interesadas en su fortuna. El tiempo pasó rápidamente. Cuando Ernesto consultó discretamente el reloj, se dio cuenta de que ya habían transcurrido casi 2 horas. Necesitaba terminar el encuentro antes de que Roberto apareciera buscándolo. «Necesito irme», dijo, sintiéndose extrañamente reacio. «Tengo un compromiso pronto». «Claro», Valeria sonrió cerrando el libro. «Fue un placer conocerte, Ernesto». «El placer fue mío», respondió automáticamente, pero se dio cuenta de que, por primera vez, realmente sentía eso. Cuando ya estaba a punto de alejarse, Valeria lo sorprendió. «Mis alumnos están preparando una presentación de poesía para la semana que viene. No es nada grandioso, solo un pequeño proyecto que desarrollamos. Pero si te interesa, serías bienvenido. Les alegraría a los niños tener público». Ernesto vaciló. Esto no estaba en los planes. Sus encuentros anteriores seguían siempre el mismo patrón: un café, una conversación sin interés y la confirmación de su teoría de que nadie lo aceptaría como era, sin su dinero y poder. «Claro», respondió sorprendiéndose a sí mismo. «¿Puedes pasarme la dirección y el horario?» Al despedirse, Ernesto sintió algo diferente.
En los encuentros anteriores salía con una mezcla de decepción y confirmación amarga de sus expectativas. Esta vez había una sensación de ligereza, casi esperanza. Mientras esperaba a Roberto en la esquina acordada, su teléfono vibró. Mensajes de trabajo, problemas en una de las empresas que demandaban su atención inmediata, reuniones reprogramadas. La realidad lo llamaba de vuelta. El chofer llegó puntualmente, abriendo la puerta trasera. Ernesto dejó la silla de ruedas afuera para que Roberto la guardara en el maletero y entró en el coche con agilidad, sin ninguna dificultad. «¿Cómo le fue, señor?», preguntó Roberto, mientras conducía de vuelta a la mansión en las afueras de la ciudad. Ernesto observó el paisaje urbano por la ventana pensativo. «Diferente», respondió simplemente. Aquella noche, en su despacho en la mansión Montero, Ernesto revisaba informes financieros cuando se sorprendió pensando en Valeria, en su simplicidad auténtica, en la forma en que hablaba de su madre, de sus alumnos, de los libros. Ninguna ostentación, ningún intento de impresionar. Su celular particular sonó, no el número que usaba para los encuentros, sino su teléfono real, conocido solo por familiares y ejecutivos de alto nivel. «Ernesto Montero», contestó, retomando automáticamente el tono autoritario que usaba en los negocios. «Ernesto, soy Javier de Desarrolladora Costera. Necesitamos cerrar ese terreno en Tulum hasta mañana o lo perderemos frente a los chinos. Ya autoricé el pago. Pablo del departamento jurídico tiene la documentación lista. Si hay cualquier problema, avísame inmediatamente». La conversación fue breve y objetiva, como solían ser sus interacciones profesionales. Al colgar, Ernesto contempló la fotografía enmarcada sobre su escritorio. Él junto a su padre, ambos en trajes formales en la inauguración de la sede del Grupo Montero. Carlos Eduardo Montero había construido un imperio de la nada, partiendo de una pequeña constructora hasta formar uno de los mayores conglomerados del país. Ernesto creció a la sombra de aquel hombre imponente, aprendiendo desde temprano que poder y dinero eran las verdaderas medidas de valor. «Nunca confíes en quien se acerca a ti, hijo», su padre solía decir. «No te quieren a ti, quieren lo que tienes». Ernesto creyó en esas palabras toda su vida. Las relaciones fracasadas parecían siempre confirmar la teoría. Hasta el accidente, 3 años antes, cuando el helicóptero en que viajaba necesitó hacer un aterrizaje de emergencia. Él salió ileso, pero su novia de entonces, Verónica, al enterarse del accidente y creyendo que él podría haber quedado parapléjico, simplemente desapareció. Cuando él se recuperó completamente, ella volvió con 1000 disculpas, pero el mensaje estaba claro. Fue entonces cuando surgió la idea de los encuentros con la silla de ruedas. Una forma de probar si alguien podría interesarse por él sin su dinero, sin su poder, con una aparente limitación física. Los 4 encuentros anteriores habían terminado exactamente como esperaba, con desinterés mal disimulado, incomodidad, o peor, con aquel tono condescendiente de quien habla con un niño o un incapacitado. Valeria había sido diferente. Ningún prejuicio, ninguna curiosidad morbosa, ninguna señal de que su supuesta discapacidad le incomodaba. Solo 2 adultos conversando, conociéndose, compartiendo ideas. Ernesto guardó los informes financieros y abrió la laptop. Tecleó el nombre completo de ella en el buscador, Valeria Flores. Encontró su perfil profesional modesto, algunos artículos sobre proyectos educativos que había desarrollado, fotos de premiaciones escolares. Nada extraordinario para el mundo de los negocios, pero impresionante en su propio contexto. Al lado de la laptop, la invitación para la presentación de poesía de sus alumnos. Un evento simple en una escuela pública de la periferia, totalmente fuera de su universo habitual. Ernesto vaciló, pensando en la agenda repleta, en las reuniones importantes, en los millones involucrados en sus decisiones diarias. Entonces, sorprendiéndose a sí mismo, tomó el teléfono y llamó a su secretaria. «Claudia, necesito que canceles mis compromisos del próximo jueves por la tarde». Por un momento, consideró contar la verdad a Valeria antes de la presentación.
explicar quién era realmente, pedir disculpas por la mentira, intentar recomenzar con honestidad. Pero el miedo lo paralizó. ¿Y si ella era como todos los demás? ¿Y si al descubrir su fortuna cambiaba completamente? Peor aún, ¿y si lo despreciaba por la farsa, por la manipulación? Solo un encuentro más, murmuró para sí mismo. Solo necesito estar seguro. Lo que Ernesto no sabía es que aquella decisión cambiaría su vida de formas que ni su dinero ni su poder podrían prever. La máscara que había creado para protegerse comenzaba lentamente a sofocar al hombre detrás de ella. Y Valeria, sin saberlo, sostenía la llave para liberarlo, o para encerrarlo definitivamente en su propia mentira. El edificio de la Escuela Municipal Octavio Paz contrastaba drásticamente con los ambientes que Ernesto frecuentaba. Paredes descascaradas, algunas pintadas mal borradas, un patio simple con árboles intentando sobrevivir en medio del concreto. Aún así, había algo acogedor en el lugar. Tal vez los dibujos coloridos en las ventanas o el sonido de las risas infantiles haciendo eco por los pasillos. Ernesto maniobró la silla de ruedas con cuidado por la rampa de acceso improvisada. Había dispensado a Roberto, tomando un taxi común hasta el lugar. Vestía ropa discreta, pantalón de gabardina, camisa de botones sencilla, las mismas gafas de armazón grueso que usaba en sus encuentros con Valeria. En la entrada de la escuela, una señora de aproximadamente 60 años organizaba la fila de niños agitados. ¿Puedo ayudarlo, señor? Tare preguntó mirando con curiosidad a Ernesto. «Vine para la presentación de poesía de la profesora Valeria», respondió, sintiéndose extrañamente nervioso, como un adolescente. El rostro de la mujer se iluminó. «Ah, usted debe ser Ernesto». Valeria mencionó que un amigo vendría. «Soy Margarita, directora de la escuela. La presentación será en el auditorio, si es que podemos llamar así a aquella sala multiusos». Ella rió sin vergüenza. «Venga, lo llevaré». Mientras seguían por los pasillos, Ernesto observaba atentamente los detalles. Aulas con pupitres desgastados por el uso, ventiladores antiguos en el techo, pizarrones tradicionales en vez de las pizarras digitales que su fundación había instalado en escuelas privadas de la región. Aún así, había una atmósfera de dedicación por todas partes. Murales de trabajos estudiantiles cuidadosamente montados, banderines celebrando pequeños logros escolares, frases inspiradoras pintadas en las paredes. «Valeria hace milagros con lo poco que tenemos», comentó Margarita, como si leyera sus pensamientos. «¿Puede creer que compra libros con su propio salario para prestarlos? A los alumnos. Tenemos una biblioteca minúscula, pero gracias a ella, nuestros niños están leyendo más que muchas escuelas de élite». Ernesto sintió una punzada en el pecho. Su fundación donaba millones anualmente para causas educativas, pero siempre para grandes proyectos, para instituciones que pudieran exhibir el logo de Montero en eventos glamurosos. Nunca había pensado en las pequeñas escuelas como esta, donde profesoras como Valeria luchaban diariamente con recursos mínimos. El auditorio era una sala mayor con sillas plásticas organizadas en filas. Al fondo, un pequeño escenario improvisado con cortinas rojas descoloridas. Niños entre 10 y 12 años corrían de un lado a otro, algunos sosteniendo hojas de papel, otros ayudando a colocar carteles en las paredes. Y entonces la vio. Valeria estaba en el centro, coordinando el caos con una calma admirable. Vestía un vestido simple, floreado, y tenía el cabello recogido en un moño sin pretensiones. No usaba maquillaje elaborado ni joyas caras. Era tan diferente de las mujeres que circulaban en su ambiente social. Cuando sus miradas se cruzaron, ella sonrió, esa misma sonrisa auténtica que lo había desarmado en el café. Dejó al grupo de niños por un momento y vino a su encuentro. «Ernesto, qué bueno que viniste», dijo con genuina alegría. «Espero que no te arrepientas. No es nada sofisticado, pero los niños están muy emocionados». «Estoy seguro de que será genial», respondió sorprendiéndose con su propia sinceridad. «Conseguí guardar un lugar en la primera fila para ti». Ella indicó una silla vacía.
Así estarás más cómodo y podrás ver mejor. El gesto lo conmovió. No era condescendencia, era simplemente consideración. Ernesto posicionó la silla de ruedas en el espacio indicado, mientras Valeria volvía para organizar a sus alumnos. Poco a poco, el auditorio se fue llenando. Padres, abuelos, hermanos menores, una comunidad entera reunida para apoyar a los niños. Ernesto se sintió fuera de lugar, como un intruso observando un mundo al que no pertenecía. Pero también experimentó una curiosa sensación de pertenencia, algo que raramente sentía en los eventos sociales repletos de personas de su propio círculo. Las luces disminuyeron y la directora Margarita subió al pequeño escenario para dar inicio a la presentación. Habló con simplicidad sobre la importancia de la lectura, elogió el trabajo de Valeria y presentó el proyecto de poesía que habían desarrollado a lo largo del semestre. Cada niño eligió un sentimiento y escribió su propia interpretación. Poética, explicó Margarita. Verán que, aunque jóvenes, nuestros alumnos tienen mucho que decir sobre el mundo. Las presentaciones comenzaron. Una a una, las criaturas subían al escenario, algunas confiadas, otras visiblemente nerviosas. Recitaban sus poemas sobre amor, tristeza, esperanza, miedo, sentimientos universales filtrados a través de sus experiencias de vida aún cortas, pero ya marcadas por desafíos que muchos adultos privilegiados jamás enfrentarían. Ernesto se vio genuinamente emocionado. Un niño delgado habló sobre el coraje de su padre que se despertaba a las 4 de la mañana para trabajar en la construcción. Una niña de trenzas coloridas recitó un poema sobre su abuela que criaba sola a 5 nietos. Otro niño, con ojos tristes y voz firme, habló sobre la ausencia, un padre que nunca conoció, un vacío que ninguna palabra podría llenar. Durante todo el tiempo, Valeria permanecía al lado del escenario, incentivando con la mirada, susurrando palabras de aliento, aplaudiendo con entusiasmo. Ernesto la observaba tanto como a los niños, fascinado por la dedicación genuina, por la conexión real que ella establecía con cada alumno. La última presentación fue de una niña de aproximadamente 11 años, cabello rizado y sonrisa tímida. Su tema era la verdad. La verdad es como agua, comenzó ella, con voz temblorosa que fue ganando confianza. Límpida cuando nada la contamina. Escurre entre los dedos cuando intentamos retenerla. Quita la sed de quien está sinceramente sediento. Ahoga a quien intenta engañarla. Ernesto sintió como si cada palabra fuera dirigida a él, como si la niña pudiera ver a través de su farsa. La culpa que venía intentando ignorar creció aún más. Al final, todos los alumnos subieron al escenario para un agradecimiento colectivo. El auditorio explotó en aplausos. Padres orgullosos tomaban fotos con celulares simples, abuelos secaban lágrimas discretas, hermanos menores corrían por el pasillo central. Valeria bajó del escenario y se acercó a Ernesto. «¿Y entonces, qué te pareció?», preguntó con los ojos brillando de entusiasmo. «Increíble», respondió sinceramente. «Tus niños son talentosos». «Lo son, ¿verdad? Y esto que viste aquí es apenas una fracción de lo que podrían hacer si tuvieran más oportunidades, más recursos». La conversación fue interrumpida por una señora de cabello grisáceo que se acercó apoyándose en un bastón. Tenía el rostro marcado por el tiempo, pero los ojos eran increíblemente similares a los de Valeria. «Mamá, qué bueno que pudiste venir». Valeria la abrazó con cariño. «Este es Ernesto, un amigo que conocí recientemente». La señora miró a Ernesto con curiosidad. «Tranquila», extendió la mano para un saludo. «Gusto en conocerlo, joven, soy Carmen». Ernesto estrechó su mano delicadamente. «El gusto es mío, señora». «Su hija es una profesora increíble», añadió, sintiendo necesidad de decir algo verdadero en medio de tantas mentiras. Los ojos de Carmen se iluminaron. Ella siempre fue especial. Desde pequeña decía que quería enseñar. Podría haber elegido profesiones más lucrativas. Tiene inteligencia para eso, pero insistió en seguir su corazón. Hizo una pausa, como si intentara organizar los pensamientos. «Disculpa, a veces me pierdo en lo que estoy diciendo».
Valeria tocó el brazo de su madre con gentileza. Está bien, mamá. Vamos a encontrar a la directora Margarita. Ella quería hablar contigo. Antes de alejarse, Valeria se volvió hacia Ernesto. ¿Podemos hablar más después de que organice todo? Tardará cerca de media hora. Claro, sin problemas. Puedo esperar, respondió, más ansioso por continuar la conversación de lo que le gustaría admitir. Mientras Valeria se alejaba con su madre, Ernesto observó el ambiente a su alrededor. Los padres se reunían en pequeños grupos, conversando animadamente. Los niños corrían por el espacio, libres de la tensión de la presentación. Era un mundo tan distante del suyo propio, sin pretensiones, sin juegos de poder, sin la constante necesidad de impresionar. Uno de los niños que se había presentado, el niño que recitó el poema sobre la ausencia, se acercó tímidamente a la silla de ruedas. «Hola, señor. ¿Usted es amigo de la profesora Valeria?» Ernesto sonrió. «Sí, soy amigo de ella. Ella es la mejor profesora del mundo», el niño afirmó con la convicción absoluta que solo los niños poseen. «Ella me enseñó que puedo ser lo que yo quiera, incluso viviendo aquí». Algo en la simplicidad de aquella afirmación tocó profundamente a Ernesto. Se acordó de su propio padre, de cómo Carlos Eduardo siempre decía que el mundo pertenecía a los fuertes, a los astutos, a aquellos que sabían jugar el juego del poder. Nunca había hablado sobre sueños, sobre posibilidades, más allá del dinero y la influencia. «Tu poema fue muy bonito», Ernesto comentó. «¿Escribes desde hace mucho tiempo?» El niño negó con la cabeza. Nunca había escrito nada hasta que la profesora Valeria dijo que tenía facilidad con las palabras. «Ahora quiero ser escritor». Dudó por un momento. «¿Usted cree que puedo?» La pregunta, tan simple y al mismo tiempo tan profunda, tomó a Ernesto desprevenido. En su mundo las oportunidades se compraban, se negociaban, se conquistaban a través de conexiones e influencia. Aquí un niño de la periferia soñaba con algo que parecía imposible dadas las circunstancias, pero creía que era posible porque una profesora había plantado esa semilla de esperanza. «Estoy seguro que sí», respondió finalmente. «Si sigues escribiendo y creyendo, seguramente puedes ser escritor». El rostro del niño se iluminó. «Voy a mostrarle a mi abuela que alguien más además de la profesora Valeria cree en mí», y salió corriendo, dejando a Ernesto con un nudo en la garganta. Media. Hora después, como había prometido, Valeria regresó. La mayoría de las familias ya se había ido, y el auditorio estaba casi vacío. «Disculpa la demora», sonrió sentándose en una silla a su lado. «Siempre hay algún detalle de último momento que resolver, y mi madre a veces se confunde un poco en ambientes con mucha gente». «No hay problema. Fue una presentación maravillosa. Debes estar orgullosa». «Lo estoy», respondió ella, los ojos brillando. Muchos de estos niños nunca habían hablado en público antes. Algunos apenas sabían leer al inicio del año. Verlos, hoy recitando sus propias creaciones, negó con la cabeza, como si las palabras no fueran suficientes para expresar el sentimiento. Ernesto la observó atentamente. Había una pasión genuina en Valeria, algo raro en su propio círculo social, donde todo parecía calculado, medido, estratégico. «Tu madre parece ser una señora maravillosa», comentó. «Lo es, fue mi puerto seguro toda la vida. Ahora», Valeria dudó, «ahora los papeles se están invirtiendo. El Alzheimer está progresando lentamente, pero hay días en que ella no sabe quién soy o dónde está. Es como si la estuviera perdiendo en cámara lenta». La vulnerabilidad con que Valeria compartía su realidad lo conmovió. No había autocompasión en su voz, solo la aceptación serena de un desafío doloroso. «Debe ser difícil conciliar el trabajo con su cuidado», Ernesto comentó, genuinamente interesado. «Es complicado a veces. Tengo una vecina que se queda con ella durante el horario de clases, pero el resto del tiempo soy yo. Los medicamentos son caros, las consultas con especialistas más aún». Ella se detuvo, como si se diera cuenta de que estaba hablando demasiado. «Disculpa, no quiero parecer que me estoy lamentando. Miles de familias pasan por situaciones mucho peores».
Ernesto sintió una punzada de culpa aún mayor. En su escritorio, en ese exacto momento, probablemente había documentos esperando su firma para la adquisición de alguna empresa multimillonaria. El valor de una de esas transacciones podría cambiar completamente la vida de Valeria y de su madre. No tienes que disculparte. Admiro tu fortaleza, dijo sinceramente. Valeria sonrió, cambiando de tema. ¿Y tú? ¿Qué te parecieron los poemas de los niños? ¿Algún favorito? El de la niña sobre la verdad me impresionó mucho, respondió, sintiendo la ironía amarga de sus propias palabras. Ese también es uno de mis preferidos. Yaretsi tiene un talento natural con las palabras. Desafortunadamente, su familia está considerando cambiarla de escuela porque consiguieron una beca parcial en un colegio privado. Por un lado me alegro por las oportunidades que tendrá, por otro, Valeria suspiró. La extrañaré, y sospecho que ella extrañará este lugar también. Las instituciones privadas generalmente son excelentes en contenido, pero no siempre. Desarrollan la creatividad y la expresión individual como lo hacemos aquí. Entiendo. Ernesto respondió pensando en las escuelas de élite a las que había asistido, donde la excelencia académica era valorada por encima de todo, pero la expresión artística raramente era incentivada. Conversaron por más tiempo sobre educación, sobre literatura, sobre pequeños detalles de lo cotidiano. Ernesto se sorprendió con la facilidad de la conversación, con lo cómodo que se sentía al lado de ella, algo raro en su vida marcada por relaciones superficiales e interesadas. Cuando comenzó a oscurecer, Valeria miró el reloj. Necesito llevar a mi madre a casa. El taxi ya debe estar esperando. Yo podría... Ernesto comenzó, casi ofreciendo a su chofer particular, antes de recordar su personaje. Yo podría llamar un taxi para ustedes, si quieres. Gracias, pero ya está todo arreglado. Fue un placer tenerte aquí hoy, Ernesto. Significó mucho para los niños tener un público atento. Él quería decir que el placer había sido todo suyo, que aquella tarde simple había sido más significativa que muchos de los eventos sofisticados que frecuentaba, pero se limitó a sonreír. ¿Podemos vernos de nuevo?, preguntó, sorprendiéndose, asimismo con la ansiedad en su voz. Valeria pareció pensar por un momento. Claro, ¿qué tal un almuerzo el domingo? Conozco un restaurante sencillo cerca del parque municipal. La comida es buena y el precio es justo. Sería genial, respondió genuinamente animado con la perspectiva. Intercambiaron números de teléfono, el número que Ernesto usaba exclusivamente para sus encuentros disfrazados, y se despidieron con un abrazo rápido y torpe. Mientras la observaba alejarse con su madre, Ernesto sintió un conflicto creciente dentro de sí. Por un lado, quería seguir conociendo a Valeria, explorar aquella conexión genuina que parecía estar formándose. Por otro, cada momento a su lado aumentaba el peso de la mentira que había creado. En algún momento tendría que revelar la verdad, y entonces, probablemente, perdería cualquier oportunidad de una relación real. En la acera, lejos de las miradas de la escuela, llamó a Roberto. «Puedes venir a recogerme. Estoy en la esquina de la Escuela Municipal Octavio Paz». Mientras esperaba, reflexionó sobre lo que había experimentado aquella tarde. Por primera vez en años, se sentía visto por lo que era, no por lo que poseía. La ironía era que Valeria solo veía al personaje que había creado. Un hombre simple, con limitaciones físicas, sin fortuna ni poder. ¿O acaso veía más allá de eso? ¿Sería que, de alguna forma, veía al hombre detrás de la máscara, al hombre que ni siquiera él sabía ya quién era? El coche de lujo dobló la esquina, frenando suavemente a su lado. Ernesto se levantó de la silla de ruedas y entró rápidamente, mientras Roberto guardaba el equipo en el maletero. «¿Directo a casa, señor?», preguntó el chofer. Ernesto miró una última vez hacia la escuela que ahora quedaba atrás. «Sí, a casa, pero antes necesito que anotes una dirección. Quiero que un paquete sea entregado aquí mañana». Mientras el coche se deslizaba por las calles de la ciudad, Ernesto ya planeaba lo que haría. Un donativo anónimo para la escuela, computadoras nuevas, libros, material didáctico.
una pequeña fracción de su fortuna que podría hacer una diferencia real en aquellas vidas. ¿Pero sería apenas otro tipo de mentira? ¿Otra forma de manipulación? ¿O sería la única manera que conocía de expresar lo que comenzaba a sentir? Un sentimiento que no sabía nombrar, pero que lo hacía querer ser mejor de lo que era. El restaurante elegido por Valeria era exactamente como Ernesto imaginaba: simple, acogedor, con mesas de madera y manteles a cuadros. Nada parecido a los establecimientos con estrellas que frecuentaba para cenas de negocios. El olor a comida casera llenaba el ambiente y una pequeña fila se formaba en la entrada. Ernesto llegó algunos minutos antes de lo acordado, nuevamente en la silla de ruedas, con Roberto dejándolo a algunas cuadras de distancia. Durante toda la semana no había podido sacar a Valeria de sus pensamientos. El encuentro en la escuela lo había afectado más de lo que le gustaría admitir. Mientras esperaba en la acera, pensó en el regalo anónimo que había enviado a la escuela municipal Octavio Paz. Una donación sustancial que permitiría la compra de computadoras nuevas, libros y la reforma del pequeño auditorio. Todo hecho a través de una de las fundaciones menores del Grupo Montero, sin ninguna mención a su nombre. «¡Ernesto!». La voz de Valeria interrumpió sus pensamientos. Ella se acercaba con una sonrisa genuina, vistiendo jeans, una blusa simple y un abrigo ligero. Nada de maquillaje elaborado o accesorios caros, solo su belleza natural, sin artificios. «Hola, Valeria», respondió, sintiéndose extrañamente nervioso. «Espero no haber llegado demasiado temprano». «En realidad, llegaste en el momento. Perfecto. Este lugar suele llenarse los domingos. Vamos a entrar». El interior del restaurante era aún más acogedor. Familias enteras ocupaban las mesas más grandes. Parejas de ancianos conversaban tranquilamente en las esquinas, y el murmullo de conversaciones creaba una atmósfera viva, pero no perturbadora. Una mesera de mediana edad los condujo a una mesa, adaptada cerca de la ventana, claramente reservada previamente por Valeria, pensando en la silla de ruedas. El gesto de consideración lo conmovió profundamente. «Este es uno de mis lugares favoritos en la ciudad», comentó Valeria, mientras observaba el menú escrito a mano. «Buena comida, precio justo, y el dueño conoce a cada cliente por su nombre». Como para confirmar sus palabras, un señor de aproximadamente 60 años se acercó a la mesa, con una sonrisa cálida en el rostro marcado por el tiempo. «Valeria, mi querida, ¿cuánto tiempo?», la abrazó afectuosamente. «¿Y quién es tu amigo?». «Don Francisco, este es Ernesto. Ernesto, este es Francisco, el propietario y mejor cocinero de la ciudad». El hombre extendió la mano hacia Ernesto, sin ningún rastro de extrañeza por la silla de ruedas. «Gusto en conocerlo, muchacho. Cualquier amigo de nuestra Valeria es bienvenido aquí». «El gusto es mío», respondió Ernesto, genuinamente. «Voy a preparar algo especial para ustedes hoy. ¿Confían en mí?». Valeria rió suavemente. «Siempre. Don Francisco, nunca nos ha decepcionado». Cuando el propietario se alejó, Valeria explicó: «Él fue amigo de mis padres. Cuando era niña, veníamos aquí los domingos. Después de que mi padre se fue, don Francisco siempre reservó una mesa para mi madre y para mí, incluso en los días más concurridos». Ernesto observó la familiaridad con que Valeria trataba a las personas a su alrededor. La mesera, el dueño, incluso a una familia con niños en la mesa contigua, a la que saludó brevemente. Era como si perteneciera genuinamente a aquel lugar, a aquella comunidad. «Parece que conoces a todo el mundo», comentó. Valeria sonrió. «Crecí en este barrio. Todavía vivo a unas cuadras de aquí, en la casa donde me criaron. Estos son mis vecinos, mis amigos, las familias de mis alumnos». Hizo una pausa, mirándolo directamente. «¿Y tú? ¿Dónde creciste?». La pregunta, aparentemente simple, hizo que Ernesto vacilara. Estaba tan acostumbrado a mentir en sus encuentros que por un momento no supo qué responder. Optó por mantenerse lo más cerca posible de la verdad, alterando solo los detalles que lo identificarían. «Nací en provincia,
pero mi familia se mudó a la capital cuando tenía 10 años. Mi padre trabajaba mucho, raramente estaba en casa. Mi madre intentaba compensar su ausencia. Hizo una pausa, sorprendido con su propia sinceridad. No teníamos mucha convivencia con vecinos o comunidad. Era una vida más aislada. Valeria lo observaba atentamente, como si pudiera ver más allá de las palabras. A veces las familias más acomodadas pierden esa conexión comunitaria. Ganan en confort material, pero pierden en calor humano. Ernesto sintió una leve incomodidad, como si ella pudiera leer sus pensamientos. ¿Qué te hace pensar que mi familia era acomodada? Valeria sonrió, sin malicia. Tu postura, tu vocabulario, la manera en que observas este lugar, con curiosidad, como quien visita un mundo diferente. No es una crítica, solo una observación. Antes de que Ernesto pudiera elaborar una respuesta, la mesera llegó con 2 platos humeantes, un guiso aromático con verduras de temporada y carne suave. Receta, especial de don Francisco, anunció la mujer. ¡Que aprovechen! La comida estaba deliciosa, simple, reconfortante, llena de sabor. Ernesto no pudo evitar compararla con las comidas elaboradas que solía tener en restaurantes premiados, acompañado de ejecutivos o mujeres deslumbrantes que fingían interés en sus opiniones. Aquí todo era genuino: el sabor de la comida, el ambiente desenfadado, la compañía de Valeria. La conversación fluyó naturalmente hacia temas diversos. Valeria habló sobre sus alumnos, sobre los desafíos de enseñar en una escuela con pocos recursos, sobre los pequeños triunfos que la mantenían motivada. Ernesto compartió historias de su infancia, cuidadosamente editadas para esconder su verdadera identidad, pero manteniendo el máximo posible de verdad emocional. ¿Y tu madre?, preguntó, genuinamente interesado. ¿Cómo está ella? El rostro de Valeria se suavizó. Tiene días buenos y días malos. Ayer fue un buen día. Me reconoció durante todo el día. Hicimos juntas una receta que ella adoraba preparar cuando yo era niña. Esta mañana hizo una pausa, respirando profundo. Esta mañana despertó llamándome Victoria, que era el nombre de mi abuela, pero está tranquila, mi vecina doña Lupe está con ella. Debe ser difícil, comentó Ernesto, sintiendo la fragilidad de aquella situación. Es como una despedida en cámara lenta, Valeria respondió con resignación serena. Cada memoria que pierde es como un pequeño adiós, pero todavía tenemos momentos de lucidez, de conexión verdadera, y estoy agradecida por eso. Ernesto pensó en su propia madre, fallecida hace 7 años. Un cáncer agresivo se la había llevado en apenas 6 meses. En aquel momento, estaba tan ocupado expandiendo los negocios de la familia que apenas pudo estar presente en sus últimos días. Era uno de los mayores arrepentimientos de su vida. Aprovecha cada momento, dijo suavemente. A veces estamos tan ocupados con el trabajo, con ambiciones, que olvidamos lo que realmente importa. Valeria lo estudió con una mirada penetrante, como si intentara descifrar algo en sus palabras. Parece que estás hablando por experiencia propia. Ernesto desvió la mirada, sintiéndose expuesto. Tal vez todos cometemos errores. La conversación asumió un tono más ligero cuando el propietario trajo personalmente el postre, flan casero con caramelo. Valeria contó historias divertidas sobre sus primeros días como profesora, y Ernesto compartió anécdotas de su trabajo administrativo, todas fabricadas, pero basadas en situaciones reales de su cotidiano empresarial. Cuando terminaron, Ernesto insistió en pagar la cuenta, a pesar de las protestas de Valeria. «Por favor, déjame retribuir por la tarde maravillosa en la escuela», argumentó. Ella aceptó reticentemente. «Está bien, pero el próximo corre por mi cuenta». Las palabras «el próximo» hicieron que el corazón de Ernesto se acelerara inexplicablemente. Había algo en esta mujer simple y auténtica que lo atraía de una forma que nunca había experimentado antes. Al salir del restaurante, el cielo estaba claro y el clima agradable, perfecto para un paseo en el parque cercano. Valeria sugirió que aprovecharan el día
y Ernesto concordó prontamente, aun sabiendo que tendría que mantener la farsa de la silla de ruedas por más tiempo. El parque municipal estaba repleto de familias aprovechando el domingo. Niños corrían en el césped, parejas de ancianos caminaban tomados de las manos, jóvenes practicaban deportes. Era un retrato de la vida simple que Ernesto observaba siempre a distancia, desde dentro de coches blindados o desde lo alto de áticos lujosos. «Me gusta venir aquí para corregir exámenes a veces», comentó Valeria, mientras seguían por un sendero arbolado. «Hay algo en la energía de este lugar que me ayuda a pensar mejor». Ernesto la observaba con creciente admiración. Había una serenidad en Valeria, una aceptación tranquila de la vida como era, sin la constante búsqueda por más que caracterizaba su propio mundo. «Sucedió algo increíble en la escuela esta semana», ella comentó, mientras paraban a la sombra de un gran árbol. «Recibimos una donación anónima. Computadoras nuevas, libros, incluso dinero para renovar el auditorio. Nadie sabe quién fue el benefactor». Ernesto sintió que el rostro le ardía, pero mantuvo la expresión neutra. «Eso es maravilloso. Tal vez alguien que visitó la escuela y vio el potencial de los niños». Valeria sonrió. «Tal vez. La directora Margarita está intentando descubrir quién fue para agradecer adecuadamente, pero hasta ahora nada. Fue a través de alguna fundación con un nombre genérico. Lo importante es que los niños serán beneficiados, ¿no?». Ernesto desvió el tema, intentando esconder su involucramiento. Sin duda, Yaretsi, la niña del poema sobre la verdad, estaba tan feliz cuando supo que tendríamos libros nuevos que lloró. Dijo que ahora no necesitaría cambiar de escuela. Valeria negó con la cabeza, emocionada. «Son momentos así los que me hacen creer que vale la pena seguir luchando». Continuaron el paseo conversando sobre libros, películas, música, descubriendo afinidades y diferencias de opinión. Ernesto se sorprendió, riendo genuinamente de las historias de Valeria, compartiendo pensamientos que raramente expresaba, sintiendo una libertad que no experimentaba hace años. Cuando llegaron a un pequeño lago en el centro del parque, Valeria señaló hacia un banco vacío. «¿Podemos descansar un poco?». Ernesto asintió, posicionando la silla de ruedas al lado del banco donde ella se sentó. Por un momento, quedaron en un silencio cómodo, observando los patos que nadaban tranquilamente en el agua. «Ernesto», Valeria comenzó con una seriedad repentina en la voz, «¿puedo hacerte una pregunta personal?». Él sintió un apretón en el pecho, temiendo que ella hubiera descubierto su farsa. «Claro, tu discapacidad fue realmente causada por un accidente». Ernesto vaciló, dividido entre continuar la mentira o revelar parte de la verdad. Optó por el camino intermedio. «¿Por qué la pregunta?». Valeria desvió la mirada hacia el lago. «No lo sé bien. A veces tengo la impresión de que hay algo que no me estás contando. La manera en que te mueves, cómo manipulas la silla, parece más reciente de lo que dejas entrever». El corazón de Ernesto se aceleró. Valeria era más observadora de lo que había anticipado. «Es complicado», respondió finalmente, sintiendo el peso de cada palabra. «Pero sí, fue un accidente. Cambió mi perspectiva sobre muchas cosas». Valeria asintió sin presionar más. «Todos tenemos nuestros secretos, nuestras historias inacabadas. Cuando estés listo para compartir más, estaré aquí para escuchar». La simplicidad de la respuesta lo desarmó completamente. No había juicio, solo aceptación, algo que Ernesto raramente encontraba en su círculo social, donde cada debilidad era potencialmente explotada, cada vulnerabilidad analizada como oportunidad de negocio. Permanecieron más tiempo en el parque, la conversación volviendo gradualmente a temas más ligeros. Cuando el sol comenzó a ponerse, Valeria miró el reloj con renuencia. «Necesito irme. Doña Lupe solo puede quedarse con mi madre hasta las 6». Ernesto asintió, sintiendo una punzada de decepción por el fin del encuentro. «Puedo llamar un taxi para ti». «No es necesario, vivo a pocas cuadras de aquí. La caminata me hará bien». Ella vaciló por un momento. «Fue una tarde maravillosa, Ernesto. Gracias». «Yo soy quien agradece», respondió sinceramente. «Podemos
¿Vernos de nuevo? Valeria sonrió. Me encantaría. Tengo algunos compromisos esta semana con reuniones en la escuela, pero estoy libre el viernes por la noche. Podríamos ver una película en el cine del centro comercial. Nada muy sofisticado, pero están proyectando clásicos restaurados. Sería perfecto, Ernesto respondió, más animado de lo que le gustaría demostrar. Se despidieron con un abrazo rápido, pero cargado de una intimidad creciente. Ernesto observó a Valeria alejarse por el camino arbolado, sintiendo una mezcla confusa de emociones: felicidad por el tiempo compartido, culpa por la mentira mantenida y un creciente terror ante la inevitable revelación que tendría que hacer en algún momento. Cuando ella desapareció de vista, tomó el teléfono y llamó a Roberto. «Puedes venir a recogerme. Estoy en la entrada este del parque municipal». Mientras esperaba, reflexionó sobre los últimos encuentros con Valeria. Que era cada vez más difícil mantener la farsa, no solo por la mentira en sí, sino porque sentía que, al engañarla, estaba perdiendo la oportunidad de una conexión genuina, algo que hace años no experimentaba. En su ático lujoso aquella noche, sentado en su despacho particular con vista a la ciudad, Ernesto revisaba contratos millonarios mientras su pensamiento insistía en volver a una profesora de escuela pública que ganaba probablemente una 1/20 parte de lo que él pagaba anualmente solo en impuestos. Su teléfono sonó. El número particular, usado solo por su hermana y por los principales ejecutivos del grupo. Ernesto Montero, atendió automáticamente. «Ernesto, soy Daniela». La voz de su hermana sonaba cansada, a pesar de la diferencia horaria entre México y Londres. «Necesitamos hablar sobre la adquisición de la cadena hotelera. Los ingleses están vacilantes con las cláusulas de gobernanza». «Ya revisamos. Esto la semana pasada, Daniela. ¿Qué cambió?» La conversación siguió técnica y fría, como eran todas las interacciones con su hermana en los últimos años. Desde la muerte de sus padres, ambos se habían dedicado casi exclusivamente a los negocios, transformando al ya poderoso Grupo Montero en un conglomerado internacional. En el proceso, lo poco de relación familiar que tenían se había deteriorado casi por completo. Al colgar, Ernesto se encontró contemplando una fotografía antigua sobre el escritorio. Él, a los 10 años, Daniela a los 8, los padres sonrientes al fondo. Una imagen de una familia que, en la superficie, parecía perfecta, pero que siempre estuvo marcada por ausencias, exigencias, expectativas abrumadoras. Su celular vibró con un mensaje. Era Valeria, agradeciendo nuevamente por el día agradable y confirmando el cine para el viernes. La simplicidad de aquel mensaje, sin juegos, sin segundas intenciones, lo hizo sonreír involuntariamente. Ernesto se vio ante un dilema creciente. Cada encuentro con Valeria lo hacía querer revelar la verdad, mostrar quién realmente era. Pero el miedo al rechazo, no por ser discapacitado, sino por ser quien realmente era, lo paralizaba. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía a confesar la farsa. «¿En qué juego peligroso te metiste esta vez, Ernesto?», murmuró para sí mismo, mirando hacia la ciudad iluminada abajo, tan distante como su verdadero yo parecía estar, de su propia vida. La reunión en la sede del Grupo Montero ya duraba 3 horas. Alrededor de la imponente mesa de caoba, ejecutivos de alto nivel presentaban informes, proyecciones y estrategias para la adquisición de una red de hospitales privados. Ernesto, sentado a la cabecera, escuchaba atentamente cada palabra, haciendo anotaciones ocasionales en su tableta. «Y con esto, señor Montero, proyectamos un retorno sobre la inversión en aproximadamente 4 años, con margen de error del 6%. El CFO Mauricio Alameda concluyó su presentación con una sonrisa confiada. La adquisición de la red Salud Integral representará un incremento del 22% en la facturación anual del grupo. Ernesto observó los rostros ansiosos a su alrededor. 12 hombres y 3 mujeres, todos impecablemente vestidos, aguardando su decisión. Un imperio de 30.000 millones de pesos dependiendo de su veredicto. ¿Los hospitales de la red atienden predominantemente a qué clase social?
preguntó abruptamente. La pregunta tomó a todos por sorpresa. Normalmente, sus preocupaciones giraban en torno a la rentabilidad, escalabilidad y posicionamiento de mercado. Clases A y B, señor, respondió Mauricio, consultando rápidamente sus anotaciones. Aproximadamente el 85% de los pacientes poseen seguros médicos premium o pagan directamente por los servicios. Ernesto asintió pensativo. ¿Y los hospitales en regiones menos privilegiadas, en particular en el sector este de la ciudad? Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Fue Daniela, sentada a su derecha, quien finalmente respondió. La red no posee unidades en el sector este, Ernesto. El plan es inicialmente consolidar la presencia en los barrios ricos y tal vez en el futuro considerar la expansión hacia otras áreas. Ernesto contempló la información por algunos instantes. El sector este, donde quedaba la escuela, de Valeria, donde ella vivía, donde su vida simple se desarrollaba. Quiero una reevaluación completa del plan de negocios, anunció finalmente, con inclusión obligatoria de al menos 2 unidades hospitalarias en el sector este, siendo una de ellas un centro pediátrico completo. Rehagan las proyecciones considerando atención parcialmente subsidiada para población de bajos recursos. Los ejecutivos intercambiaron miradas confusas. Daniela frunció el ceño, claramente incómoda con el cambio de dirección. Ernesto, esto alterará completamente el modelo financiero, argumentó ella. El retorno sería postergado por al menos 2 años, sin contar la reducción significativa en el margen de ganancia. Estoy consciente, respondió calmadamente. No estoy pidiendo opinión, estoy dando una directriz. Si el Grupo Montero va a entrar en el sector de salud, no será exclusivamente para atender a quien ya tiene acceso a todo. La reunión terminó poco después, con ejecutivos visiblemente incómodos recogiendo sus materiales. Solo Daniela permaneció en la sala esperando que todos salieran para confrontar al hermano. ¿Qué fue eso?, se preguntó ella tan pronto como la puerta se cerró. ¿Desde cuándo nos convertimos en una institución de caridad? Ernesto suspiró, pasándose la mano por el cabello. No es caridad, Daniela, es responsabilidad social. Es pensar más allá del próximo informe trimestral. ¿Esto tiene que ver con tus misteriosas desapariciones los fines de semana? La voz de ella contenía una mezcla de irritación y preocupación genuina. Roberto me contó que te ha dejado en lugares aleatorios de la ciudad, con órdenes expresas de no esperarte. Ernesto sintió una punzada de irritación. ¿Ahora monitoreas mis movimientos? ¿Contrataste a mi chofer como espía? No seas ridículo. Roberto me buscó preocupado pensando que podrías estar con problemas. Y no cambies de tema. ¿Qué está pasando contigo, Ernesto? Él consideró contar la verdad sobre Valeria, sobre los encuentros, sobre cómo estar con alguien que lo veía como una persona común, no como Ernesto Montero, el multimillonario. Estaba cambiando su perspectiva, pero las palabras no salieron. Estoy simplemente reevaluando prioridades, Daniela. No es más que eso. Ella lo estudió con ojos escépticos, tan parecidos a los de su fallecida madre. Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? A pesar de nuestras divergencias, somos familia. La palabra familia resonó de forma extraña. ¿Qué significaba exactamente para ellos? ¿Reuniones anuales obligatorias en Navidad? ¿Encuentros formales en sala de directorio? La dinastía Montero había intercambiado lazos afectivos por lazos comerciales hace tanto tiempo que Ernesto apenas recordaba la última vez que tuvo una conversación genuinamente personal con su hermana. Lo sé, respondió finalmente. Y agradezco tu preocupación, pero estoy bien realmente. Daniela asintió sin parecer convencida. Solo ten cuidado, Ernesto. Controlas un imperio. Personas dependen de tus decisiones. No puedes darte el lujo de distracciones sentimentales. Cuando ella salió, Ernesto permaneció inmóvil contemplando las palabras de su hermana. Distracciones sentimentales. Era así como su familia siempre encaró relaciones personales, como desvíos inconvenientes del verdadero propósito, acumular poder y riqueza. Tomó el celular verificando los mensajes.
Valeria había enviado una foto del cartel del cine con las películas de la muestra de clásicos, preguntando cuál prefería ver el viernes. Un gesto simple, cotidiano, el tipo de interacción que personas normales tenían todos los días. Sonrió, respondiendo que confiaba en su elección. Entonces, guardó el aparato y volvió a su escritorio, donde una pila de informes aguardaba su atención. El contraste entre los dos mundos que habitaba nunca había sido tan evidente. El cine del centro comercial era modesto comparado con las salas VIP que Ernesto solía frecuentar. Butacas simples, palomitas sin opciones gourmet, refresco en vasos, de papel. Y aún así, sentado al lado de Valeria, sentía una satisfacción que raramente experimentaba en ambientes lujosos. Casablanca es mi película favorita, comentó ella, mientras las luces disminuían. Espero que te guste. Ernesto sonrió. En realidad nunca la he visto. He oído hablar de ella, claro, pero... Valeria lo miró con sorpresa genuina. ¿En serio? ¿Un clásico absoluto y nunca lo has visto? Bueno, me siento honrada de presentártela. La película comenzó, y Ernesto se vio rápidamente absorbido por la historia de Rick e Ilsa, la simplicidad técnica compensada por actuaciones magnéticas, diálogos afilados y una historia de amor imposible. Ocasionalmente, miraba el perfil de Valeria en la penumbra, observando sus reacciones a las escenas, la sonrisa en los momentos de humor, los ojos humedecidos en los momentos de emoción. En determinada escena, sin pensar, Ernesto extendió la mano y tocó la de ella. Valeria entrelazó sus dedos con los de él con naturalidad, como si fuera un gesto ensayado por años. Permanecieron así por el resto de la película, conectados por aquel simple contacto. Cuando las luces se encendieron, Valeria tenía lágrimas en los ojos. No importa cuántas veces la vea, siempre me emociono con el final. Es realmente extraordinaria, concordó Ernesto, genuinamente impresionado. La elección de Rick, sacrificar su felicidad personal por el bien mayor. Exactamente. Valeria se animó. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando cuesta todo lo que más deseas. Salieron de la sala aún conversando animadamente sobre la película. En el vestíbulo del cine, Ernesto sugirió, ¿podemos tomar algo? Hay un café aquí en el centro comercial que parece agradable. Valeria concordó, y pronto estaban sentados en una mesa discreta, ella con un té de menta, él con un espresso. La conversación fluyó naturalmente hacia otras películas, libros, pasando por música y eventualmente llegando a tópicos más personales. Entonces, ¿nunca quisiste hacer algo diferente?, preguntó Valeria. Además del trabajo administrativo, quiero decir. La pregunta tomó a Ernesto desprevenido. En su narrativa ficticia, era apenas un funcionario de medio escalón en una empresa cualquiera. En realidad, siempre tuve interés por proyectos sociales, respondió, aproximándose un poco a la verdad. Creo que las empresas tienen una responsabilidad que va más allá de la ganancia. Valeria sonrió. Eso es raro hoy en día. La mayoría de las corporaciones parece preocupada apenas con números al final del trimestre. ¿Como el Grupo Montero, por ejemplo?, provocó Ernesto, curioso por oír la opinión de ella sobre su propio imperio. Bueno, ese es uno de los más grandes, ¿no? Nunca entendí cómo una única familia puede acumular tanta riqueza mientras hay tanta necesidad alrededor. Valeria hizo una pausa, pareciendo reconsiderar. Disculpa, eso sonó más crítico de lo que pretendía. En realidad, leí recientemente que están planeando construir hospitales en áreas menos privilegiadas. Si es verdad, es un paso en la dirección correcta. Ernesto sintió una extraña satisfacción al oír que las noticias sobre su reciente cambio de dirección ya habían llegado hasta ella. Parece que no eres muy fan de los ultrarricos. Valeria rió, suavemente. No es cuestión de no gustarme de ellos personalmente. Apenas creo que existe un desequilibrio fundamental cuando algunos tienen tanto y otros tan poco. Pero en fin, ella tocó ligeramente su mano sobre la mesa. No vamos a desperdiciar nuestra noche hablando de multimillonarios, ¿verdad? La ironía de la situación no escapó a Ernesto. ¿Cuán diferente sería este momento si ella supiera quién realmente era?
El pensamiento lo incomodó profundamente. Valeria, comenzó, vacilante. ¿Y si yo no fuera exactamente quien tú piensas que soy? Ella inclinó la cabeza curiosa. ¿Cómo así? Ernesto sintió el corazón acelerarse. ¿Era el momento de revelar todo? ¿Aquí, en un café de centro comercial? Sopesó las consecuencias. Rápidamente, quiero decir, ¿y si mi vida fuera más complicada de lo que parece? Valeria lo observó con atención, sus ojos perspicaces pareciendo ver más allá de las palabras. Ernesto, todos tenemos complicaciones, partes de nosotros que no mostramos inmediatamente. Si hay algo específico que quieres contarme, estoy aquí para escuchar. Pero no te sientas presionado a revelar nada para lo que no estés listo. Su respuesta equilibrada, sin juicios anticipados, solo reforzó lo mucho que Ernesto se estaba enamorando de ella, y lo mucho que temía perder lo que estaban construyendo. Gracias por eso, dijo finalmente. Prometo que un día explicaré todo. Solo necesito encontrar el momento adecuado. Ella asintió, sin presionar más. Cambiaron a asuntos más ligeros y pronto estaban riendo nuevamente. Cuando el centro comercial comenzó a cerrar, Ernesto se ofreció para acompañarla hasta su casa. «Hoy vine en coche», explicó ella. «Puedo llevarte hasta tu apartamento». Ernesto vaciló. Su dirección ficticia quedaba en un barrio de clase media, muy distante del ático lujoso donde realmente vivía, pero rechazar sin un buen motivo parecería extraño. «Sería genial», respondió, resignado a prolongar la mentira por una noche más. El coche de Valeria era un modelo compacto con al menos 10 años de uso, bien conservado, pero con evidentes señales de edad, tapicería desgastada, algunos rasguños en la pintura. Ernesto dobló la silla de ruedas, guardándola en el maletero con la ayuda de ella, sintiéndose cada vez más incómodo con la farsa. Durante el trayecto, Valeria contó historias sobre el barrio donde creció, sobre su madre antes de la enfermedad, sobre sus sueños de juventud. Ernesto la escuchaba con fascino genuino, imaginando cómo habría sido crecer en un ambiente donde las relaciones importaban más que las adquisiciones, donde el valor de las personas no era medido en cifras. Cuando llegaron a la dirección que Ernesto había proporcionado, un edificio residencial de clase media, Valeria estacionó y se volvió hacia él. «Fue una noche maravillosa», dijo ella con una sonrisa suave. «Realmente lo fue», concordó Ernesto, sintiendo una mezcla de alegría por el tiempo compartido y culpa por la mentira sostenida. Hubo un momento de silencio cargado de expectativa. Entonces, con naturalidad, Valeria se inclinó y lo besó. Un beso breve, delicado, pero cargado de promesa. Cuando se apartó, sus ojos brillaban. «Hasta la próxima, Ernesto». Él salió del coche, tomó la silla de ruedas y saludó mientras ella partía. Tan pronto como el vehículo dobló la esquina, tomó el teléfono y llamó a Roberto. «¿Puedes venir a recogerme? Estoy en la calle de los Olivos, número 278». Mientras esperaba, Ernesto contemplaba la creciente complicación en que se había metido. Estaba enamorado. No había otra palabra para describir lo que sentía, y cada día volvía más difícil revelar la verdad sin destruir todo lo que estaban construyendo. De vuelta en su ático, encontró a Daniela sentada en la sala de estar, con una expresión grave. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó sorprendido con la presencia de su hermana. «Necesitamos hablar», respondió ella levantándose, «sobre tus paseos misteriosos, sobre tu cambio de comportamiento y principalmente», hizo una pausa dramática, «sobre Valeria Flores, profesora de la Escuela Municipal Octavio Paz». Ernesto sintió la sangre helarse en las venas. «Como tú. Por favor, Ernesto, ¿realmente pensaste que podrías llevar una vida doble sin que yo lo descubriera? La cuestión es, ¿qué pretendes con esa farsa absurda? Y más importante». Sus ojos se endurecieron. «¿Tienes idea del riesgo que estás corriendo? ¿Del riesgo que estás imponiendo a toda la familia Montero?» Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto se vio sin respuestas. La máscara que había creado para encontrar algo genuino amenazaba con derrumbarse, exponiendo no solo la mentira contada a Valeria,
sino la verdad sobre sí mismo que apenas comenzaba a comprender. Entonces me investigaste. Ernesto abandonó la silla de ruedas en la esquina de la sala y caminó hasta el bar sirviéndose un whisky puro. ¿Contrataste a alguien para seguirme? ¿O apenas sobornaste a Roberto para obtener más detalles? Daniela observó a su hermano con una mezcla de irritación y preocupación. No seas melodramático. Roberto apenas mencionó tus extraños paseos. El resto fue simple deducción y algunos recursos de la empresa. No es difícil descubrir a quién estás viendo cuando frecuentas lugares públicos. ¿Y cuál es exactamente el crimen que cometí? Conocer a alguien fuera de nuestro círculo social. Tener interés en una mujer que no aparece en las columnas sociales. Ernesto tomó un sorbo de la bebida, sintiendo el líquido ámbar quemar su garganta. El crimen es la mentira, Ernesto, la farsa ridícula. Daniela señaló hacia la silla de ruedas abandonada. Fingir ser discapacitado, inventar una identidad falsa. ¿En qué universo eso parece una buena idea? Ernesto caminó hasta la amplia ventana, contemplando la ciudad iluminada abajo. Desde lo alto de su ático, el resto del mundo parecía minúsculo, distante, exactamente como él se había sentido durante toda la vida. «No entenderías», murmuró. «Intenta explicarme», desafió Daniela, su voz suavizando ligeramente. «Porque, sinceramente, no consigo comprender por qué mi hermano, uno de los hombres más poderosos del país, necesita fingir ser otra persona para relacionarse con una profesora de escuela pública». Ernesto se volvió para encararla. «¿Ya pensaste cómo es ser Ernesto Montero? ¿Cómo es nunca saber si las personas están contigo por lo que eres o por lo que tienes? ¿Cómo es vivir rodeado de personas que concuerdan con todo lo que dices porque tienen miedo de perder tu favor?» «Por enos. Favor». Daniela reviró los ojos. «Ahórrame el drama del multimillonario solitario. Todos tenemos nuestras cargas». «¿Y cuál es la tuya, Daniela? La presión de gastar toda tu fortuna, la dificultad de elegir entre París y Milán para el próximo fin de semana». Las palabras golpearon a Daniela como una bofetada. Su expresión se endureció. «Realmente no tienes idea, ¿verdad? No tienes idea de lo que significa ser mujer en este mundo que heredamos. Del escrutinio constante, de las dudas sobre mi competencia, de las puertas que se cierran incluso con todo el dinero que tenemos». Respiró hondo, recuperando la compostura. «Pero no estamos hablando de mí. Estamos hablando de tu mentira elaborada. ¿Qué crees que va a suceder cuando ella lo descubra? Y lo va a descubrir, Ernesto. Las verdades siempre salen a la luz». La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada e inevitable. Ernesto volvió a mirar hacia la ciudad, como si pudiera encontrar la respuesta en el paisaje urbano. «Voy a contárselo», afirmó finalmente. «Solo estoy esperando el momento adecuado. ¿Y cuándo sería ese momento mágico? Después de que esté completamente enamorada, después de que la convenzas de cuán diferente eres de los otros ricachones, o después de que los tabloides lo descubran y publiquen todo, humillándola públicamente». Ernesto sintió una ola de ira. «¿Crees que no pensé en eso? ¿Que no me preocupo por cómo esto afectará a Valeria? Es exactamente por importarme ella que estoy vacilando. Si realmente te importara, nunca habrías iniciado esta farsa», Daniela replicó, implacable. «Habrías sido honesto desde el principio». «¿Para qué? Para que ella me juzgara antes mismo de conocerme, para reducirme a un estereotipo, a un titular de revista». Ernesto negó con la cabeza. «Por algunas semanas de mi vida quise ser apenas una persona, no un apellido, no una cuenta bancaria, solo yo». Daniela lo observó silenciosamente por algunos instantes, su expresión suavizando. «Es más que una aventura, ¿no es así? Realmente estás enamorado de esa mujer». No era una pregunta, pero Ernesto asintió igualmente. «Ella me ve, Daniela. No lo que tengo, no lo que puedo ofrecer. Apenas me ve». Su hermana suspiró, acercándose para servirse una dosis de la misma bebida. «¿Y qué exactamente estás viendo en el futuro? ¿Vas a continuar con esa doble identidad indefinidamente? ¿Vas a presentarla a la familia como tu novia que cree,
que eres un funcionario administrativo de clase media. ¿O vas a eventualmente revelar todo y esperar que ella comprenda y perdone tu mentira? Cada pregunta era como una daga, exponiendo las contradicciones e imposibilidades de la situación que Ernesto había creado. No lo sé, admitió finalmente, la vulnerabilidad en su voz sorprendiendo hasta a él mismo. Solo sé que con ella me siento real, por primera vez en mucho tiempo. Daniela tomó un largo sorbo de su bebida, considerando las palabras del hermano. Sabes que no puedo aprobar esto. Es imprudente, arriesgado y potencialmente destructivo. Para ti, para ella y para nuestra empresa. No estoy pidiendo tu aprobación. No, estás apenas ignorando décadas de cuidadoso posicionamiento familiar y empresarial para vivir una fantasía romántica. Daniela suspiró profundamente. Pero también sé que no puedo impedirlo. Solo prométeme que serás cuidadoso y que no dejarás que esto afecte a la empresa. Ernesto sintió una súbita ola de afecto por su hermana. A pesar de sus diferencias, ella aún se preocupaba genuinamente por su bienestar. Lo prometo, respondió suavemente. Y gracias por no juzgarme aún más duramente. Daniela terminó su bebida y colocó el vaso sobre la mesa. No agradezcas todavía. Si esta historia explota en los medios y afecta nuestras acciones, desearás que hubiera sido apenas más dura contigo. Caminó en dirección a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Y Ernesto, dile la verdad. Pronto, porque si tú no se la dices, alguien ciertamente lo hará, y no será amable. Con esas palabras, dejó el apartamento, dejando a Ernesto solo, con sus pensamientos conflictivos y la creciente certeza de que su mentira se había convertido en una bomba de tiempo. El pequeño café en el centro histórico de la ciudad era el tipo de lugar que Ernesto jamás habría frecuentado en su vida normal. Paredes de ladrillos expuestos, mesas de madera rústica, baristas con tatuajes y piercings. Pero sentado allí, esperando a Valeria en una tarde de miércoles, se sintió extrañamente en casa. Habían acordado encontrarse durante el intervalo de las clases de ella, apenas media hora para un café rápido. Era poco tiempo, pero Ernesto comenzaba a valorar cada minuto en su compañía. Valeria llegó algunos minutos tarde, apresurada y ligeramente jadeante. Disculpa, la reunión con la coordinación se extendió. No hay problema, sonrió Ernesto, empujando hacia ella una taza humeante. Pedí tu favorito, capuchino con canela extra, sin azúcar. Valeria pareció genuinamente conmovida por el gesto. ¿Te acordaste? Me acuerdo de todo sobre ti, respondió, sorprendido por su propia sinceridad. Ella sonrió, tomando un sorbo de la bebida. ¿Cómo fue tu día? Ernesto vaciló. Su día real había comenzado con una videoconferencia con inversionistas chinos, seguida de una reunión tensa sobre la adquisición de los hospitales y después un almuerzo con el alcalde de la ciudad para discutir incentivos fiscales. Nada de eso combinaba con su identidad ficticia. Lo de siempre, muchas hojas de cálculo, algunas reuniones aburridas. ¿Y el tuyo? Intenso. Estamos preparando la feria de ciencias semestral. Los alumnos están entusiasmadísimos con los nuevos recursos. Sus ojos brillaron. ¿Sabes aquella donación anónima que mencioné? Transformó completamente nuestras posibilidades. Yaretsi está desarrollando un proyecto sobre energía solar que nunca sería posible sin los nuevos equipamientos. Ernesto sintió una ola de satisfacción genuina. Eso es maravilloso. Debe ser gratificante ver el impacto directo en el desarrollo de los alumnos. Es la mejor parte del trabajo, concordó Valeria. Ver a un niño descubrir algo nuevo, expandir sus horizontes, no hay sensación mejor. Hizo una pausa estudiándolo con curiosidad. ¿Te gusta tu trabajo, Ernesto? Quiero decir, ¿realmente te gusta? La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Le gustaba ser CEO del Grupo Montero? ¿Controlar un imperio financiero? ¿Tomar decisiones que afectaban miles de vidas? Es complicado, respondió honestamente. Hay aspectos que me satisfacen intelectualmente. Resolver problemas complejos, ver estrategias dar resultado, pero falta algo. ¿Qué? Ernesto reflexionó.
Propósito, tal vez, sentido real, como el que tú encuentras enseñando. Valeria asintió comprensivamente. Sabes, nunca es tarde para cambiar, para encontrar algo que realmente resuene con quién eres. ¿Tú cambiarías?, preguntó genuinamente curioso. Si pudieras hacer cualquier cosa independiente de limitaciones financieras o prácticas. Honestamente no. Ella sonrió. Continuaría enseñando, tal vez en condiciones diferentes. Más recursos, menos burocracia, pero la esencia sería la misma. Descubrí mi vocación. Ernesto sintió una punzada de envidia. Valeria tenía algo que todo su dinero no había conseguido comprar: claridad de propósito, satisfacción genuina en el trabajo diario. He pensado mucho últimamente, confesó, sobre cambios, sobre lo que realmente importa. ¿Por causa del accidente?, preguntó Valeria suavemente, refiriéndose a la historia ficticia que él había contado sobre su supuesta discapacidad. Ernesto sintió el peso de la mentira, pero respondió: parcialmente. Experiencias como esa te hacen reevaluar prioridades. Valeria miró el reloj y suspiró. Necesito volver en 10 minutos. Las clases de historia de 7º grado no esperan a nadie. Vaciló y luego continuó. Ernesto, estoy organizando una pequeña cena el sábado. Solo algunos amigos cercanos, nada. Formal. Me gustaría que vinieras. La invitación lo sorprendió. Era un paso más allá de los encuentros aislados que venían teniendo. Era entrar en el círculo social de ella, conocer personas que formaban parte de su vida. Me sentiría honrado, respondió, sintiendo simultáneamente entusiasmo y aprensión. ¿Puedo llevar algo? Solo a ti mismo. Ella sonrió extendiendo la mano para tocar la de él sobre la mesa. Mis amigos son personas simples como yo. Nada de formalidades o pretensiones. La ironía no escapó a Ernesto. Personas simples conociendo al hombre detrás de uno de los mayores imperios empresariales del país, sin tener idea de quién realmente. Tú estaré allí, confirmó entrelazando sus dedos con los de ella. Cuando Valeria partió algunos minutos después, Ernesto permaneció en el café, observando el movimiento en la calle a través de la ventana. Personas comunes viviendo vidas comunes, algo que siempre observaba a distancia, como un antropólogo estudiando una cultura extranjera. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Daniela. Reunión de emergencia con los japoneses. Te necesitamos en la empresa en 30 minutos. La realidad llamando. Ernesto pagó la cuenta y salió a la calle soleada, donde Roberto lo aguardaba discretamente a una cuadra de distancia. Mientras caminaba, se sintió dividido entre dos mundos, el que construyera por años y el que descubriera recientemente. Ambos reales, ambos parte de él, pero aparentemente imposibles de conciliar. El apartamento de Valeria era exactamente como Ernesto imaginaba: acogedor, modesto y repleto de personalidad. Estanterías repletas de libros, plantas en macetas, coloridas, fotografías enmarcadas en las paredes, una casa que había sido vivida, no apenas decorada. Sentado en una silla de ruedas prestada por un amigo, la suya propia estaría reconocidamente limpia de más para alguien supuestamente dependiente de ella, Ernesto observaba al pequeño grupo reunido en la sala. Además de Valeria, había otras 5 personas: una pareja de profesores de la misma escuela, una enfermera amiga de la infancia, un músico local que daba clases voluntarias para niños carentes, y doña Lupe, la vecina que cuidaba ocasionalmente de la madre de Valeria. La madre de ella estaba presente también, sentada quietamente en un sillón en la esquina, ocasionalmente participando de la conversación con comentarios desconexos que todos gentilmente incorporaban al diálogo. Ernesto notó la paciencia y el cariño con que Valeria trataba a su madre, nunca corrigiéndola directamente, siempre encontrando formas de honrar su participación incluso cuando estaba confundida. La comida era simple y deliciosa: una lasaña, casera, ensalada fresca, pan artesanal hecho por doña Lupe. El vino era modesto, servido en vasos comunes, no en copas de cristal. La conversación fluía naturalmente, sin la afectación o las agendas ocultas que caracterizaban los eventos.
sociales que Ernesto normalmente frecuentaba. Hablaban sobre la escuela, sobre política local, sobre libros recién leídos y películas vistas. Cuando el asunto inevitablemente llegó a él, Ernesto navegó cuidadosamente entre verdades y medias verdades, manteniendo su historia ficticia consistente. ¿Y cómo se conocieron?, preguntó Clara, la enfermera, con genuino interés. Valeria sonrió mirando a Ernesto con cariño. Él apareció en la escuela para una conferencia sobre accesibilidad. Al final, derivamos en una discusión sobre Octavio Paz. Ernesto sintió una ola de afecto al recordar aquel primer encuentro, la única parte verdadera de toda su historia fabricada. Fue la mejor conferencia que he dado, comentó, provocando risas, principalmente porque terminé siendo educado por una profesora apasionada que corrigió mis interpretaciones sobre los hijos del limo. Valeria siempre tuvo esa habilidad, comentó doña Lupe con una sonrisa maternal. Desde niña defendía sus ideas con uñas y dientes. Su difunto padre siempre decía que debería haber sido abogada. Él no entendía que podía argumentar y enseñar al mismo tiempo, respondió Valeria con una sonrisa nostálgica. La conversación continuó, y Ernesto se vio gradualmente relajándose, olvidando momentáneamente la farsa que sostenía. Había una autenticidad en aquel círculo de amigos que lo atraía profundamente. Personas que se conocían hace años, que compartían historias y memorias, que se apoyaban mutuamente sin esperar nada a cambio. En determinado momento, la madre de Valeria se levantó súbitamente, pareciendo agitada. «Necesito ir a casa. Jorge me está esperando». Valeria explicó discretamente a Ernesto que Jorge era su padre, fallecido hace más de una década. Con infinita paciencia, se aproximó a la madre. «Mamá, estamos en casa. Jorge está viajando, ¿recuerdas? Vuelve mañana». La señora pareció confundida, pero aceptó la explicación. Valeria sugirió que descansara un poco en el cuarto, y doña Lupe, gentilmente, se ofreció para acompañarla. Cuando regresó a la sala, Valeria parecía ligeramente cansada, pero su sonrisa permanecía serena. «Disculpen la interrupción». «No necesitas disculparte», respondió Ernesto tomando su mano. «Eres increíble con ella». El comentario pareció conmover profundamente a Valeria. «Hago lo mejor que puedo. Algunos días son más difíciles que otros». La noche prosiguió con más conversaciones, risas y, eventualmente, música cuando Mateo, el profesor de música, tomó una guitarra y comenzó a tocar canciones populares que todos conocían. Observando a Valeria cantar junto con sus amigos, su rostro iluminado por la alegría simple de aquel momento, Ernesto sintió un apretón en el pecho. Estaba enamorado, completa e irremediablemente enamorado de esta mujer que vivía una vida tan diferente de la suya, pero que parecía llenar un vacío que ni siquiera sabía que existía hasta conocerla. Y con esa constatación vino una certeza dolorosa. No podría continuar con la mentira. Necesitaba contar la verdad, incluso si eso significaba perder todo lo que estaban construyendo. Cuando la noche llegó a su fin y los invitados comenzaron a despedirse, Ernesto se vio solo con Valeria en la pequeña cocina, ayudándola a organizar las últimas vajillas. «Tus amigos son maravillosos», comentó, mientras ella guardaba los platos limpios. «Les gustaste mucho también», respondió Valeria, aproximándose para un breve beso. «Especialmente a doña Lupe. Dijo que tienes buenos ojos». Ernesto sonrió, sintiéndose simultáneamente honrado y culpable. «Valeria, necesitamos conversar. Hay algo importante que necesito contarte». Ella lo observó, percibiendo la seriedad en su voz. «Parece serio. ¿Qué sucede?» Ernesto respiró hondo, preparándose para revelar todo: su verdadera identidad, la mentira sobre la discapacidad, sus razones para la farsa. Era el momento adecuado, en un ambiente íntimo lejos de miradas indiscretas. Pero antes de que pudiera comenzar, el celular de Valeria sonó. Ella miró la pantalla con preocupación. «Es el hospital. Mi madre es paciente allí. Tienen mi número. Para emergencias». Atendió rápidamente. «Hola. Sí, soy yo. ¿Qué? ¿Cuándo?»
Su rostro palideció visiblemente. Voy para allá ahora mismo. Cuando colgó, sus ojos estaban humedecidos. Es la madre de una alumna mía, Yaretsi. Sufrió un accidente grave. La niña está sola en el hospital sin parientes cercanos en la ciudad. Ella comenzó a tomar su bolso y las llaves, con movimientos apresurados. Necesito ir allá. Ernesto asintió, comprendiendo la urgencia. Claro, puedo ir contigo. Valeria vaciló brevemente. ¿Estás seguro? Puede ser una noche larga. Absolutamente. No deberías enfrentar esto sola. Ella sonrió agradecida, a pesar de la preocupación evidente. ¿Qué querías decirme? Ernesto la miró, determinada incluso en medio de la crisis, priorizando el bienestar de una alumna por encima de todo. Su revelación tendría que esperar. Puede esperar, respondió. Ahora vamos al hospital. Mientras dejaban el apartamento, Ernesto sintió el peso de la verdad no revelada, pero también la certeza de que estaba haciendo la elección correcta. En aquel momento, algunas verdades, por más importantes que fueran, necesitaban encontrar su tiempo adecuado. La verdad finalmente salió a la luz en el ático de Ernesto, 3 días después del incidente en el hospital, no por elección de él, sino por un azar cruel del destino. Valeria llegó puntualmente a las 7 como acordado. El guardia de seguridad la condujo por el ascensor privado directamente al ático, conforme a las instrucciones de Ernesto. Él había planeado cada detalle. La cena, preparada por el chef particular, dispensado luego de finalizar el menú, las flores, la iluminación suave, la vista espectacular de la ciudad. Sería el escenario para su confesión. ¿Ernesto? ¿Dónde estamos exactamente?, preguntó Valeria al entrar, mirando maravillada el apartamento lujoso que ocupaba todo el último piso del edificio más exclusivo de la ciudad. Él la esperaba, de pie sin la silla de ruedas, vistiendo un traje informal que aún así delataba su verdadera condición financiera. Mi casa, respondió simplemente, la verdadera. Valeria lo encaró, la confusión dando lugar a la comprensión y finalmente a la incredulidad. ¿Tú puedes caminar? No era una pregunta. Sí. Y esta es mi casa. Y mi nombre es realmente Ernesto, pero no soy un simple empleado administrativo. Respiró hondo. Soy Ernesto Montero, CEO del Grupo Montero. El silencio que siguió fue denso, sofocante. Valeria dio algunos pasos hacia atrás, como si necesitara distancia física para procesar la información. ¿Por qué? Su voz salió casi en un susurro. ¿Por qué toda esta mentira? Ernesto había ensayado esta conversación innumerables veces, pero todas las palabras cuidadosamente preparadas parecían inadecuadas ahora. Al principio fue un impulso. Después de la conferencia solo quería algunos momentos de normalidad, sin el peso de mi nombre y mi patrimonio, influenciando cómo las personas me ven. ¿Y después? ¿Semanas de mentiras elaboradas? ¿La farsa de la silla de ruedas? La voz de Valeria temblaba con indignación contenida. Cada vez era más difícil contar la verdad. Cuanto más te conocía, más temía perderte cuando descubrieras quién soy realmente. Valeria caminó hasta la ventana, contemplando la vista panorámica de la ciudad, una perspectiva que dejaba evidente la distancia entre sus mundos. La donación para la escuela se volvió súbitamente. Fuiste tú, ¿verdad? Todo ese dinero, los equipos. Ernesto asintió. Sí, quería hacer algo significativo, algo que importara para ti. Entonces, además de engañarme, ¿intentaste comprarme? ¿Comprar mi escuela, mis alumnos? No, no fue así. Ernesto se acercó, pero Valeria retrocedió. Fue genuino. Quería ayudar. ¿Cómo puedo creer en cualquier cosa que digas ahora? Valeria negó con la cabeza, lágrimas en los ojos. Cada momento que compartimos estuvo basado en una mentira. Cada conversación, cada confidencia. Mis sentimientos por ti siempre fueron verdaderos. Ernesto insistió desesperado. Es la única cosa auténtica en mi vida desde hace mucho tiempo. Ni siquiera sé quién eres. Soy exactamente la persona que conociste, solo con una cuenta bancaria diferente y sin discapacidad.
Todo lo que conversamos, todo lo que compartimos, eso fue real. Valeria lo miró largamente, la decepción evidente en su mirada. Realmente no entiendes, ¿verdad? No se trata de tu fortuna o tu estatus, se trata de confianza. Tomó su bolso. Necesito irme. No me sigas, por favor. Valeria, espera. Podemos hablar sobre esto. Pero ella ya estaba en el ascensor, las puertas cerrándose entre ellos. Una metáfora perfecta para el abismo que su mentira había creado. Ernesto quedó parado, sintiendo el peso de sus elecciones. La cena se enfriaba intacta, las velas se derretían lentamente. La ciudad continuaba su danza de luces abajo, indiferente al drama que se desarrollaba en lo alto del edificio. Su teléfono sonó. Era Daniela. «¿Cómo fue?», preguntó su hermana. «Terminó», respondió simplemente. «Se fue». Hubo un momento de silencio del otro lado de la línea. «Lo siento, Ernesto, verdaderamente». Ella tenía razón en irse. Construí todo sobre una mentira. ¿Y ahora? Ernesto contempló la ciudad abajo, sintiéndose más solo que nunca en la cima de su imperio de vidrio y acero. ¿Ahora? Creo que finalmente entendí el costo real de la verdad y de la mentira. La historia de Ernesto y Valeria termina aquí en este episodio, pero como toda buena narrativa sobre verdades y mentiras, siempre hay más capas por explorar. ¿Y tú? ¿Has vivido alguna situación donde necesitaste elegir entre una mentira cómoda y una verdad dolorosa? Para continuar navegando en este universo de historias que exploran los dilemas contemporáneos, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada semana traemos nuevas narrativas que, como Amar en los tiempos del capitalismo, invitan a la reflexión sobre quiénes somos y qué valoramos realmente. Deja tu like si esta historia tocó tu corazón y comparte tus impresiones en los comentarios. Queremos saber, ¿crees que Ernesto todavía tiene oportunidad de reconquistar la confianza de Valeria? ¿Puede el amor sobrevivir a una mentira de esta magnitud? Para aquellos que desean más contenido similar, hemos preparado una lista de reproducción, especial con historias de encuentros improbables y conexiones que desafían las expectativas sociales. Encontrarás el enlace en la descripción de este video. Al final, como Ernesto descubrió a duras penas, la verdadera riqueza no está en los rascacielos que construimos, sino en los puentes que nos atrevemos a crear entre mundos aparentemente distantes. Nos vemos en el próximo episodio.